El tema de hoy, hermanitos, es la conciencia del ser humano. Vamos a ver esa parte de nosotros, sí, que todos tenemos esta conciencia. Bien, vamos a recordar, hermanitos, que nosotros, sí, estamos constituidos por tres elementos, tres partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí recuerda esto? ¿Sí? Y en ocasiones somos sensibles, hermanitos, a una voz que hay en nuestro interior, ¿sí? Que la escuchamos en nuestro interior, ¿sí? Pero esta voz puede venir de diferentes partes, no solamente es de una. A veces confundimos en que todo es nuestra conciencia, o en que todo es lo malo, o que todo es de Dios. Vamos a ver, son cuatro posibles lugares donde se puede generar esta voz. Uno es cuando hay algunos problemas en nuestro cerebro, ¿sí? Otro es lo que le llaman los psiquiatras actuales por la red neuronal por defecto, así se llama. Está medio extraño el nombre, pero bueno, así le pusieron, la red neuronal por defecto. Otro, ¿sí? El tercero es la conciencia puesta por Dios en nosotros, ¿sí? Y una cuarta posibilidad, hermanitos, son lo que le llaman los dardos del enemigo, ¿sí? La primera, hermanito, cuando hay problemas en nuestro cerebro, se encuentra en nuestro cuerpo, o sea, en nuestro cerebro físico. Hay un problema ahí, se le llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo es el que une a los dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿sí? La relación que debe de tener, la comunicación que debe de tener entre uno y otro. Y cuando hay problema con esa parte de nuestro cerebro que es fisiológica, entonces empezamos a oír voces, empezamos a pensar que somos otras personas, etc. Ese es un problema fisiológico. Esas voces se generan por un problema en el cuerpo calloso, así se llama, físicamente. La segundo lugar, que es la red neuronal por defecto, eso se encuentra en el alma. Eso es a través, digamos, se lo voy a poner muy sencillo, que es como una memoria, ahora así se llama, ¿no? Es como una memoria que se ha estado grabando, ¿sí? En todas las épocas de nuestra vida. Así ha ido. Y entonces, esa voz es la que nos va diciendo de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Si todo el tiempo nos han dicho que somos flojos, que no vamos a servir para nada, que nunca terminamos nada, que siempre destruimos todo, si todo el tiempo nos han estado diciendo eso, entonces cuando ya somos un poquito más conscientes y queremos hacer algo, va a venir esa voz y te va a decir, ¿para qué lo haces si nunca terminas nada? ¿Para qué vas a hacer esto si de todas maneras te va a salir mal? Etcétera, ¿sí? Esa es la segunda parte. La tercera, ¿sí? La conciencia puesta por Dios, hermanitos, está en el espíritu. El Señor nos pone esto, que es, vamos a ver más adelante, cómo el Espíritu de Dios nos habla, nos dice, pero empieza precisamente con esta conciencia. Esa voz es la que nos hace saber perfectamente, y lo vamos a ver más adelante, cuando estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo mal, cuando está activada. Y la cuarta parte, donde puede venir esa voz, que le pusimos los dardos del enemigo, es cuando precisamente todos esos diablos, todos esos seres de maldad, llegan y nos susurran pensamientos en contra de Dios, ¿sí? O sea, recuerde, el diablo y todos sus secuaces no pueden leer nuestros pensamientos, no pueden saber lo que pensamos, pero sí nos puede empezar a meter algunas ideas
Y eso nosotros, hermanitos, es conforme podemos empezar nos va a empezar a inducir a hacer cosas que nosotros pensamos que son de nosotros, pero no, es algo desde fuera. Hoy, hermanitos, en lo general, lo que vamos a ver es el punto número 3, la conciencia. Mire, si hay alguna pregunta o lo que sea, nada más alce su mano y ya lo vemos, ¿sí? Para que todo quede tranquilo. Primero, hermanito, si recuerda que les he dicho que tenemos que entender primero bien nuestro idioma. Mire, a veces nos confundimos con las palabras. Conciencia se puede escribir así con C nada más, conciencia, o se puede escribir con SC, conciencia. Es diferente, ¿sí? Y no quiero que nos equivoquemos aquí. Mire, conciencia, con solamente la C, conciencia, se los voy a leer, implica saber diferenciar el bien y el mal. Esta es la que vamos a tratar nosotros, nada más con la C. O sea, es cómo se va a diferenciar el bien y el mal. Hay otra que se escribe SC, y esa conciencia implica una percepción de la realidad particular del entorno. ¿Qué quiere decir? Es cuando nos dicen, oye, si eres consciente de que ahorita todo está mal y si tú sales a la calle te puede pasar algo, esa conciencia de cómo está todo el ambiente, de cómo está todo nuestro entorno, esa no la vamos a ver, hermanitos. Vamos a ver la conciencia nada más con C, o sea, diferenciar cómo nosotros diferenciamos por medio de esta conciencia lo que está bien y lo que está mal. Bien, primero, hermanitos, vamos a ver que la conciencia no es, hermanito, no es el Espíritu Santo, sino que la conciencia fue dada por Dios al hombre desde la creación, desde que nos crearon nos pusieron ahí una conciencia. Y aún, hermanito, las personas que no han conocido el Evangelio, por ejemplo, no sé, en América, pues los aztecas, allá en Oriente, los chinos, etcétera, ellos no habían conocido aquí y algunos de por allá no han conocido el Evangelio. Sin embargo, tienen conciencia, hermanitos. Vamos a Génesis capítulo 2, el verso 7, ¿sí? Génesis 2, 7 dice, entonces Yahvé, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí cuando sopló en su nariz aliento de vida, puso el espíritu de vida, pero dentro del espíritu de vida, ahí estaba la conciencia. A esta conciencia, hermanitos, ahorita vamos a ver, es la que vamos a tratar hoy. Sean cristianos, no sean cristianos, tengan cualquier otro tipo de religión o no tengan ningún tipo de religión, las personas, todas nacimos con conciencia. Vamos a Romanos, hermanito, el libro de Romanos, capítulo 2, los versos del 12 al 15. Romanos, capítulo 2, los versos del 12 al 15. Dice la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjate bien, aquí nos está hablando, o sea, el que está pecando, conozca o no conozca la ley, ¿sí? Va a ser juzgado, va a perecer. ¿Por qué lo dice esto? Vamos en el verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, y fíjese lo que dice el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, así andábamos nosotros, hermanitos, sin ninguna ley,
Y así andan muchos sin ninguna ley, y yo conozco a varios que me han dicho, ¿sabes por qué no leo la Biblia? Porque así no sé y entonces no me pueden juzgar de pecado, no me pueden castigar porque yo no lo sé. Espérame, fíjate lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, fíjate bien, la obra de la ley escrita en sus corazones. Hermano, nosotros tenemos siempre esa ley. Cuando el Señor, cuando Dios sopló, insufló aliento de vida en nosotros, cuando nos creó como humanidad, ahí puso la conciencia. Y entonces tenemos la ley realmente en nosotros. Fíjate, dice, repito el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es dar testimonio, hermanito? Es mostrar, es enseñar, ¿sí? Que ahí está. ¿En dónde damos el testimonio, hermanito? En nuestra conciencia. Entonces, en nuestra conciencia, ahí está la ley de Dios. Bueno, termino de leerlo. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos razonamientos, a partir de dónde se hacen, de la conciencia, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, en lo personal, yo les he dicho que de repente, bueno, dentro de mis familiares había personas que pues se sentían, no sé, había mucha alabanza para ellos, había un trato muy especial para algunos de ellos, pues porque andaban en malos pasos. A mí no me enseñaron de pequeño, ¿sí? que robar fuera mal o cosas así, o sea, en los ejemplos, ¿sí? Sin embargo, un día yo muy pequeño iba a robar unas cosas y yo sentí claramente dentro de mí que no estaba bien, ¿sí? Nadie me enseñó eso, hermanitos, sino que es lo que me impulsó a rechazar todo eso, algo que estaba dentro de mí. Hoy entiendo, es la conciencia, hermanitos. Y la conciencia es la que me dice qué está bien y qué está mal, porque es de acuerdo a la ley de Dios, la conciencia. Entonces, aquí por eso se dice acusándoles o defendiéndoles. Si yo hubiera robado, hermanitos, cuando estaba muy niño, esa conciencia me hubiera acusado. Si yo, hermanitos, no robé, esa conciencia me defiende. Quiero explicarme bien, porque vamos a ver más adelante cómo la conciencia se puede perder, ¿sí? Se cauteriza. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la conciencia, lo que hoy los psiquiatras dicen la voz del corazón o todo eso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar bien con nosotros mismos. Hermano, he conocido a muchos ladrones, ¿sí? Y se ufanan de lo que roban, cómo lo roban, cómo ellos piensan que le agarran de tonto a todos los demás. Pero realmente cuando empiezo a platicar un poco más en lo espiritual con ellos, lo que me doy cuenta es que realmente se sienten mal. La mayoría de ellos, hay personas que ya no se sienten así, pero la mayoría de ellos se sienten mal porque su conciencia sigue activa. Eso es algo muy bueno, hermanitos, cuando todavía está activa. Cuando la persona ya no para nada se siente mal, es que, lo vamos a ver más adelante, se dice que tiene la conciencia cauterizada. Desgraciadamente, por ejemplo, cuando yo veo que hay personas que quieren regresar a la congregación, pero siguen mintiendo, siguen pues con una vida de hipocresía y que no se sienten mal, sino al contrario, piensan que están muy bien y que pues pueden estar así, ¿sabe qué?
yo veo que es alguien que es muy probable que su conciencia ya esté cauterizada. Ya no les dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero bueno, regresamos acá, hermanitos, y esta ley que nos habla el verso 14, que es una ley para sí mismos, esta es la conciencia, ¿sí? Quiero que quede bien fijo este concepto, hermanitos. La conciencia es la que nos dice internamente lo que está bien y lo que está mal, pero de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se corrompe esta conciencia y de repente pensamos, o como dice el profeta Isaías, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, ¿sí? No, estamos hablando de que se ve bien y se ve mal, o sea, creemos totalmente que algo está bien o que algo está mal de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la conciencia, hermanitos. Ahora, ¿cómo se puede limpiar la conciencia? Porque la conciencia se puede manchar. Y de hecho, antes de llegar a Cristo, la teníamos toda manchada. ¿Cómo se puede limpiar? Vamos al Salmo 119, el verso 9. Salmo 119, el verso 9. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, por eso es muy importante leer la Biblia, escudriñarla, ¿sí? Meditarla, porque solamente con esto se va a limpiar esa conciencia y vamos a empezar a limpiar toda nuestra vida, hermano. Vamos a Hebreos capítulo 9, el verso 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate bien, hermanito. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? ¿Qué es lo que nos limpia la conciencia? ¿Sí? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue a la cruz, hermano. Para que tú, una vez que el Señor te acepta bajo su señorío, entonces Él te limpia con su sangre de toda mala conciencia. ¿Qué significa eso? Que entonces vas a tener la ley de Dios en tu corazón, pero que te alumbre, ¿sí? En todo tu caminar. Ya no es posible. Por eso es que cuando se es una nueva criatura, empiezas con una conciencia débil, hermano. Sí, porque estás conociendo apenas, estás viendo este nuevo nacimiento. Es como un recién nacido, hermanito. Dígame, un recién nacido, si usted lo pone de pie y lo suelta, ¿qué va a suceder? Pues se cae, hermanito, ¿sí? Hay que enseñarle a caminar, hay que irlo llevando, ¿sí? Ahí tiene su conciencia aún débil, pero tiene que irse fortaleciendo para entonces ya caminar bien y estar con todos sus sentidos bien puestos para diferenciar lo bueno de lo malo, ¿sí? De acuerdo a la ley de Dios. Entonces, hermanito, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia de toda mala conciencia y la luz del Evangelio nos empieza a alumbrar de tal manera que nosotros conocemos la ley de Dios perfectamente desde dentro. Y nuestro actuar, nadie necesita decirnos, no tienes que hacer aquello, no tienes que hacer esto, porque tu conciencia te lo va diciendo. Y tienes que seguir los dictados de esa conciencia porque es el Espíritu de Dios el que te lo está diciendo a través de ella. Mira, hermano, cuando alguien empieza a caminar con Cristo, está su conciencia muy, muy activa. Pero, desgraciadamente, después algunos, ¿qué es lo que hacen?
empiezan a recordar y empiezan a extrañar lo de antes. Algunos de ustedes, hermanitos, y bueno, en lo personal, en algún momento también caí en una desviación, ¿sí? Y dígame si no, su conciencia le decía y le marcaba que eso estaba mal, que hacer cosas hacia atrás, lo que había dejado, estaba mal, y se lo dijo y se lo volvió a decir y se lo volvió a poner. Pero ¿qué sucedió, hermanito? Que usted no le hizo caso a su conciencia. Usted no le hizo caso a los dictados del Espíritu Santo y cayó. Esa es la conciencia, hermanito, ¿sí? Y el Señor nos las limpia con su sangre. Bien, ahí mismo en Hebreos, vamos al capítulo 10, el verso 22. Fíjense cómo dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿A dónde nos vamos a acercar? Al trono santo, a la presencia de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y fíjense aquí lo que dice. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está la sangre y aquí está la palabra, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo se purifica? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se lavan los cuerpos? Con la palabra del Señor. Entonces es muy importante entender cuál fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Sabes para qué? Para lavar tu conciencia. Una de las cosas. Y aquí vamos a verlo un poquito más adelante. Están las tres cosas que te va a convencer el Espíritu de Dios. Y la primera, hermanitos, es que no crees en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí es lo que el Espíritu de Dios te alumbra, tu conciencia se reactiva y tú cambias, ¿sí? Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente, mira, hermano, aquellas personas que dicen que son nuevas criaturas, que ya son cristianos, etcétera, y no escudriñan la palabra, quiere decir que su conciencia aún no está activada. Quiere decir que aún la luz de Cristo no les ha llegado a todos los rincones de su vida. Sencillo, hermanitos, ¿sí? Nuestra conciencia nos va a decir, lee, escudriña la palabra, para saber y tener toda la información de lo que Dios le gusta y a lo que Dios no le gusta. Bien, el Espíritu Santo precisamente trabaja en nosotros y se comunica a través de nuestra conciencia. Vamos a Romanos, capítulo 9, el verso 1. Romanos 9, 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate bien, dice que la conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, ahí es donde se enlaza, hermanito, el Espíritu de Dios con nosotros. Se hace uno y nos habla a través de nuestra conciencia, hermano. Nuestra conciencia es, lo vamos a ver, es nuestra voluntad. Por fin vamos a tener libre albedrío. Antes no lo teníamos, hermano. Y ahora nosotros podemos elegir qué es lo que vamos a hacer porque tenemos bien claro el camino de nuestro Señor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 12. 2 de Corintios 1, 12. Dice la palabra, porque nuestra gloria, fíjate bien, nuestra gloria, no está hablando de la gloria de Dios, ni tampoco se está exaltando. Fíjate bien el contexto de esta palabra, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y ya lo que veíamos acá, hermanito, ¿dónde damos el testimonio de nuestra conciencia? En el Espíritu de Dios. O sea, la gloria es para Dios
Y esa es nuestra gloria, que tenemos nuestra conciencia exactamente como el Espíritu de Dios quiere que vayamos. ¿Sí? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, o sea, con ustedes. Hermanos, esta es nuestra gloria, que nuestra conciencia no nos reclama nada, sino al contrario, que hemos estado haciendo todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no a la palabra del mundo, no a los sentimientos humanos, no a los deseos de la carne, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Y este es, nuevamente, les vuelvo a repetir, el meollo del asunto. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Activando esa conciencia. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? No, hermanos. La conciencia se limpia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra conciencia se va activando cada vez más a través de la lectura de la palabra. No hay más, porque es lo que está bien y lo que está mal, pero no lo que creemos nosotros que está bien o está mal, sino de acuerdo a la palabra de Dios, a los estatutos, a los mandamientos del Señor. ¿Sí? Y esta conciencia, hermanitos, como tiene esta ley, como vimos hace un momento, nos acusa o nos justifica. Esto, hermanitos, de que nos acusa no es como la cuestión del ángel caído. No, nos acusa, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo mal, nos lo dice a nosotros mismos. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 9. Vamos a ver este ejemplo, hermanitos. Es cuando los fariseos y toda la gente, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí, lleva a esa mujer adúltera, ¿sí? La lleva ¿para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo empiece a apedrearla, porque así lo decía la ley, ¿sí? Que tenían en aquel entonces, de acuerdo a Moisés, ¿sí? Y entonces nuestro Señor le dice, pues el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y fíjate cómo termina esto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fíjate bien, ellos creían en nuestro Señor Jesucristo. No, de hecho llevaron a esa mujer para tentarlo, ¿sí? Para ver y acusarlos de asesino, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tienen conciencia. Y esa conciencia, cuando van a hacer algo malo, los acusa. ¿Qué significa? Que les dice, esto está mal. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Fíjese bien, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanitos, esto, ¿qué nos está diciendo? Que todos, absolutamente todos, creas en Cristo o no creas en Cristo nuestro Señor, tienes conciencia. Todos tienen conciencia, ¿sí? Y la conciencia es la que tiene la ley de Dios. Bien, pero la conciencia, hermanitos, cuando estamos lejos de Cristo, está manchada por el pecado. Y si está manchada por el pecado, el hombre fuerte, que dice la palabra, es decir, los espíritus del mal, ¿sí? Ese hombre fuerte que mora en la persona, está sin ser molestado, está bien, entre comillas, tranquilo, ¿sí? Pero, hermanito, la conciencia se activa, se fortalece y se mantiene en esa fortaleza. Pero tiene que salir ese hombre fuerte. Entonces, cuando el resplandor, hermanito, del Evangelio brilla en nuestro corazón, la conciencia se despierta. Cuando nosotros, hermanitos, escuchamos por primera vez el Evangelio, pero lo escuchamos, no lo oímos, lo escuchamos, esa conciencia se despierta. Y hermanito,
cuando la conciencia realmente se despierta, está dispuesta a confesar y confesar todo pecado y soportar la condenación. Porque es consciente, hermanito, ¿sí?, de que tiene que haber condenación en tu vida. Y cuando realmente se despierta la conciencia, cuando realmente entiendes lo que es la ley de Dios, sabes que mereces ser juzgado y condenado. Y entonces llega nuestro Señor y dice, no, yo ocupé tu lugar. Yo ya fui crucificado por ti. Y es ahí, hermanito, donde entonces tú te das cuenta qué está sucediendo contigo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por ti? Ya no te vas a ir al infierno. Ya vas a estar con nuestro Señor por toda la eternidad en vida. Y entonces toda tu vida cambia, hermanitos. El Evangelio, con la convicción de pecado y el arrepentimiento, apela a tu conciencia. En ese momento, hermanitos. Mire, la palabra nos dice que el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, la primera vez que llega, por tres cosas. Y vamos a ver una, hermanitos. ¿Sí? Una, ¿cuál es? Te convence de pecado. ¿Sí? ¿Cómo te convence de pecado, hermanito? ¿Sí? A través de nuestra conciencia. ¿Qué pecado es ese, hermanitos? Del que te convence, dice nuestro Señor, porque no crees en mí. Hermano, no crees en nuestro Señor Jesucristo, tienes incredulidad. No crees en nuestro Señor Jesucristo, entonces eres transgresor de la ley. Esas dos situaciones son muy importantes que tú lo sepas perfectamente. Eres transgresor de la ley y además tienes incredulidad en nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que la conciencia acepta esos dos cargos, hermanitos, es que puede llegar una verdadera liberación a tu vida. Porque ya eres consciente de qué es lo que merecías por estar en ese camino. Y hasta ese momento, hermanito, cuando ya tienes esa liberación real, es cuando puedes gozar de un libre albedrío, no antes. Antes, cuando estabas en la carne, hermanito, no podías elegir no estar en la carne. Lo que podías elegir, por ejemplo, alguien que tomaba y que ya todo el tiempo pues, andaba tomando y tomando y tomando, podía elegir entre si tomaba cerveza o tomaba aguardiente, pero no salía del pecado. El que andaba en mentiras, pues podía elegir si decía una mentirita o si decía una mentirota. El que andaba robando, podía elegir a qué persona le robaba. Y así, pero no había ningún libre albedrío en cuanto a decidir lo bueno y lo malo, porque su conciencia estaba contaminada. Pero es en este momento cuando la luz del Evangelio brilla, hermanito, ¿sí? Que entonces puede elegir en ese momento, hasta ese momento puede elegir entre hacer lo bueno, lo agradable a Dios, o continuar haciendo lo desagradable. Su voluntad se ha desatado del mal y la ley de Dios brilla totalmente en su interior, ¿sí? Y en ese momento, pero por sus obras, hermano, no por lo que hable, por sus obras vamos a conocer qué tipo de árbol es la persona. Porque, hermanitos, por sus frutos los conoceremos, es decir, por sus obras, por lo que hagan, ¿sí? Entonces, vamos a saber de quién es hijo. Todo su ser, si es que está en salvación, todo su ser debe de volcarse a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
No hay media obediencia, no hay 3/4 de obediencia, no hay casi obediencia. Si no hay obediencia total, no hay obediencia, hermanos, ¿sí? No es de que, ¿sabes qué? El Señor te dijo que dejaras una actividad y tú ya casi la dejaste, pues nada más ahí poquito, ¿no? No importa ahí tantito. No, eso es desobediencia. La conciencia te va a seguir acusando, o sea, te va a seguir señalando, ¿sí? Por algún tiempo lo que está mal. Cuando lees la palabra y entonces tu conciencia te acusa, significa que tienes que echar fuera de ti muchas otras cosas. Y algunas personas que se dicen cristianas, por eso no quieren leer la Biblia, porque su conciencia los va a seguir atosigando, por decirlo de alguna manera, para que renuncien, echen fuera de su vida algunas actividades que hacen. Mis hermanos, la conciencia nos va a seguir acusando mientras estemos haciendo algo mal. Y son esas personas que llegan a la congregación, que se dicen cristianas, llegan y ante un estudio o una predicación y salen y dicen, ahora sí las pedradas estuvieron fuertes. No, no hay ninguna pedrada. Su conciencia les está diciendo que están haciendo mal, pero no quieren cambiar. Y si no cambian, va a llegar el momento en que la conciencia se cauteriza. ¿Qué significa? Que ya no van a oír la voz de Dios a través de ella, que ya no se van a sentir mal, sino que al contrario, se van a autojustificar. Mira, hermanito, no vamos a ir para allá, pero en la parábola del hijo pródigo, así se llama, ¿sí? Nada más anótele, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, es del 11 al 32, los versículos. No vamos a ir para allá. Pero ahí, en el verso 17, empieza así, cuando después de haber gastado toda la fortuna que le habían dado, después de estar en malos pasos, todo eso, en el verso 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa esta expresión? Que su conciencia es alumbrada. Volviendo en sí. ¿Qué significa? Que la ley de Dios ya nuevamente brilla en su corazón, en su espíritu. Y entonces hace todo para arrepentirse. Tiene convicción de pecado. Y entonces quiere regresar con el padre de familia, pero con esa convicción de pecado, con ese arrepentimiento. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice lo que había pensado. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme aquí como un sirviente. Hermano, eso es lo que pasa cuando hay ese despertar de la conciencia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos 24, el verso 16. Dice la palabra, y por esto procuro, fíjate bien, está hablando procuro, o sea, yo lo estoy haciendo. El hecho de ir, digamos, subiendo de nivel, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la conciencia, es algo que uno tiene que esforzarse. Esa es la disciplina, hermanito. Mira, la disciplina, haz de cuenta, tú te tienes que normalmente te levantas a las 6 de la mañana para empezar tu día, te aseas, no sé, preparas tu desayuno o sales corriendo, lo que sea. El caso es que si tu costumbre es levantarte a las 6 de la mañana, ahora, por disciplina, te vas a levantar a las 5 de la mañana y vas a leer media hora la palabra y media hora vas a orar antes de salir. Y sabes que esa es la disciplina, que vas a hacer todos los días eso. Es que el domingo es, no sé, o el sábado yo no voy a trabajar y todo. ¿Y eso qué importa?
Esa es la disciplina. Tú vas a hacer, ¿sí?, lo que tienes que hacer para avanzar, sobre todo en la cuestión cristiana. Mire, por ejemplo, los deportistas, por disciplina, no comen esos taquitos que a nosotros nos gusta, o esas memelitas, o todo eso. No, ellos llevan una alimentación muy rigurosa. Estoy hablando de los deportistas de alto rendimiento. ¿Usted cree que no se le antojan los taquitos a los deportistas mexicanos? Pues claro que sí. ¿Cree que no se le antojan unas memelitas, unas cosas así? Pues claro que sí, pero por disciplina no la comen. Comen lo que sus entrenadores les dicen. Yo te digo una cosa, disciplínate, deja ya de estar viendo todo el tiempo esos videos baratos del TikTok, deja ya de ver esas series que vienen de no sé qué pensamiento en la televisión, deja ya de estar hablando puras tonterías y disciplínate a usar todo ese tiempo para leer y escudriñar la palabra, para orar y estar en la presencia de Dios. Tienes mucho tiempo, no me vengas a mí con que, ay, es que yo tengo todo el tiempo que hacer. No, hermano, yo estuve en trabajos de 24 horas al día y ¿sabes qué? Tenía tiempo para leer la palabra y para orar. Y fue uno de los tiempos donde el Señor me enseñó mucho más por todo ese esfuerzo que se hizo, por la disciplina que se tuvo. Hermano, tenemos que tener nuestra conciencia activa para que el Señor nos hable mucho más, ¿sí? Entonces, fíjate bien, leo nuevamente Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermano, ¿cómo vamos a tener esa conciencia? Teniendo la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Activa, ¿sí? Solamente así la vamos a tener. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, los versos 1 y los versos 12. Dice la palabra, verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué lo dice esto San Pablo? Vamos a ver el verso 12. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí el apóstol nos está poniendo un ejemplo de cuando alguien que está con una conciencia ya desarrollada, con un conocimiento, dice, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, no hay problema. Pero el de la conciencia débil, el que está empezando a caminar en Cristo, no lo entiende todavía. Hermano, ¿qué nos está diciendo esto? Que nuestra conciencia se va a ir desarrollando. Cuando empezamos con Cristo, somos débiles de la conciencia, o sea, no tenemos bien fijo lo que es la ley de Dios. Y nosotros, los que están un poco más maduros, no debemos decir, no, pues tú apenas empiezas, no sé qué. No, hermanito. Y aquí habla, por ejemplo, de la carne, de comer carne. Y dice, si por comer yo carne, mi hermano, que apenas está empezando en Cristo, va a caer, nunca jamás volveré a comer carne. Hermanito, lo que quiero resaltar aquí es que nuestra conciencia también se va desarrollando, también va madurando. Pero ¿cómo? Siendo disciplinados, hermanos. ¿Sí? Regresamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, fíjate bien, ya
el apóstol ya había madurado muchísimo. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? Hermanitos, así tenemos que ser. Tenemos nosotros, como dice el mismo apóstol, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Sabes qué? Tenemos que vivir con buena conciencia, con toda esa buena conciencia, hermanitos. Nuestra conciencia debe de estar activa y siendo muy perspicaz, estando siempre muy atentos a la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que irla desarrollando, pero también la conciencia se puede corromper, hermanitos, hasta perderla totalmente. Vamos a la carta a Tito. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, los versos del 15 y el 16. Dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿sí? O sea, los que tienen mala conciencia, corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjate bien. Alguien que no procura su conciencia, todo le va a parecer mal. ¿Pero por qué? Porque no cree en nuestro Señor Jesucristo. Porque ya es corrupto en su pensamiento. Verso 16. Profesan conocer a Dios. Son los que dicen que son cristianos, hermanitos, pero con los hechos lo niegan, siendo, fíjate bien, abominables. ¿Abominables ante quién? Ante Dios, hermano. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, aquí es donde les decía, ha habido personas que han querido regresar a la congregación, que han querido, según ellos, estar ya en armonía con el Señor y profesaron conocer a Dios, pero ¿sabes qué? Sí, con hechos lo han negado. Y su conciencia yo veo que está corrupta. Y ¿sabes qué? Una, dos veces no quieren entender qué significa, que no los tenemos que aceptar. Sencillo, ¿sí? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, fíjese bien, está con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que ya conocieron, hermanito, que ya supieron, que ya vivieron, ¿sí?, en la presencia de Dios, pero se echaron para atrás, negaron todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Si algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo, como dice, hermano, cauterizada la conciencia. Fíjate bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Que después de tanto y tanto y tanto estarles diciendo y que no quieren cambiar, pero ya habían conocido a Dios, la conciencia se les va a cauterizar. ¿Qué significa que se les va a cauterizar, hermanitos? Ya no van a tener sensibilidad ahí. Ya no van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a la palabra de Dios. Se acabó con ellos. Ya no hay comunicación de Dios para con ellos. Y lo que les digas lo van a interpretar de acuerdo a la carne. Ya no hay posibilidad, hermanitos, ¿sí? Y por último, la conciencia se afecta. Fíjate bien, hermano, por eso te decía, tenemos que ser disciplinados, dejar ya todo lo mundano. Porque la conciencia se afecta por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que creemos. Por eso, hermanitos,
debe de ser moldeada por la palabra, ¿sí? No por la cultura, no por la tradición, ni por la opinión popular. A mí qué me importa lo moral, a mí lo que me importa es lo espiritual, a mí qué me importa lo que digan los demás, a mí lo que me importa es lo que diga Dios. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 15, el verso 33. Dice, no erréis, o sea, no te equivoques, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que platica? ¿En qué se interesa? Si es algo malo, no te equivoques, te va a llevar a lo malo y vas a perder todo lo bueno que tenías. La conciencia que ya se te había activado, si tú sigues esas malas conversaciones, esas malas pláticas, esos malos programas, esos videos que están totalmente fuera de la palabra, ¿qué va a suceder, hermano? Sí, van a corromper tu conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Proverbios 27, 17. ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 27, el verso 17. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bien, vamos a ver una definición. Había 4, pero esta, hermanitos, de un diccionario prestigiado, ¿sí? Dice aguzar, despabilar, afinar, forzar el entendimiento o un sentido para que, fíjate bien, para que preste más atención o se haga más perspicaz. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hierro con hierro se aguza, o sea, se saca filo, se saca punta, el hierro con el hierro. Pero dice, así el hombre, y lo voy a poner en estas palabras, así el hombre hace que su amigo preste atención. ¿A qué necesita prestar atención? A la palabra de Dios. Hermano, a lo mejor a veces tú te sientes que yo te estoy fastidiando mucho con que leas la palabra, con que estés en la palabra. ¿Sabes qué? Lo voy a seguir haciendo. Porque aquí en la palabra nos lo dice todo el tiempo. Si tú no lees la palabra, si tú no estás orando, te vas a salir del plan de Dios para tu vida en cuanto a lo bueno y te vas a ir a lo malo. No, hermanito, aquí no estamos para eso. No estamos para decirte no hay problema y todo está en paz con el Señor. No, tenemos que activar nuestra conciencia. Nuestra conciencia es algo que el Señor nos puso desde antes de que naciéramos, pues, está en toda la humanidad, para conocer lo bueno y conocer, ahora sí, lo malo, de acuerdo a la ley de Dios. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí se acuerda el domingo pasado lo que comentamos? Que iba a comer mantequilla y miel hasta que hiciera diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa es la conciencia, hermanitos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo conciencia, así como nosotros, porque Él tomó un cuerpo semejante a nosotros. Y todo el tiempo se dejó llevar por el Espíritu de Dios, por su mismo Espíritu. Pero Él tenía aquí un espíritu semejante al nuestro y por eso tenía conciencia. Y nosotros tenemos, hermanitos, que aguzar esa conciencia entre todos nosotros. Es decir, que prestemos más atención a la palabra de Dios, hermano.